Saludos hermanos y amigos, bienvenido a otro seminario en línea de Lifeo Español. En esta oportunidad estaremos hablando acerca de la membresía de la iglesia. Y es que la iglesia a través de los años ha cambiado y con ella su membresía. Y muchas iglesias han estado redefiniendo la forma en que hacen miembros. Y en esta oportunidad tenemos dos invitados especiales de iglesias pujantes. El primero de ellos desde Texas, el pastor Gilberto Corredera, pastor de la iglesia de Prestonwood en español. Bienvenido, hermano Gilberto. Un saludo para ti, Luis, y un saludo también para todos los que nos están escuchando y nos están viendo en este momento. Es un privilegio para mí estar con ustedes y espero que Dios nos pueda usar a todos en este tiempo para aclarar, definir y refrescar un poco lo que la palabra de Dios dice acerca de la iglesia. Es un privilegio, un saludo para todos. El pastor Gilberto está casado, tiene 2 hijas y es egresado del seminario de Pinos Nuevos en Cuba. También aquí en Nashville, en nuestro estudio, está desde Atlanta el pastor de la Iglesia Bautista Hispanoamericana, el pastor Rolando Ruiz, quien es también oriundo de Cuba, pastor fundador de esta iglesia desde el año 1983, está casado con 5 hijos. Bienvenido, pastor Rolando. Amén, muchas gracias. Para mí es un privilegio poder estar aquí y servir. Nos contenta en esta oportunidad hablar de un tema tan interesante como lo es la membresía de la iglesia. Pero vayamos al grano. Primero, ¿qué significa ser miembro del cuerpo de Cristo? Bueno, teológicamente, mirando la palabra del Señor, tenemos el ejemplo que nos dio el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios, el capítulo 12, los versículos 26 en adelante, donde él compara al miembro como parte activa de una parte del cuerpo. Por ejemplo, él nos describe, uno puede ser ojo, otro puede ser oreja, otro puede ser mano, otro puede ser pies. O sea que el miembro está conectado completamente al cuerpo y tiene que estar activo para que el cuerpo pueda funcionar. O sea que es una parte activa del cuerpo, no es una parte espectadora. Así es. Esa es la idea. Yo creo que lo más importante, y lo ha dicho el pastor, es tenemos que siempre saber que la membresía de la iglesia local es venir a ser parte activa de la gente de Dios para cumplir la gran comisión que es la iglesia local. En Hechos capítulo 2, cuando hace la predicación de Pedro, y dice la Biblia, y se añadieron a la iglesia aquel día los que habían de ser salvos. Eso significa que la iglesia es la que hace que la gente pueda vivir en comunidad, que la gente pueda vivir conectado, que pueda vivir en el propósito de Dios. Entonces la importancia de ser miembro es que eso, ser parte de la comunidad de fe de Dios, ser parte del propósito de Dios y ser parte del cuerpo de Cristo, como lo decía Rolando. Le animamos a usted a que pueda también interactuar con nosotros con sus preguntas y comentarios en la parte derecha de su pantalla a través de nuestro chat. Hablemos un poco acerca de lo que significa en un sentido hemos hablado de lo que significa ser miembro, pero alguien pudiese decir, ¿por qué ser miembro de un cuerpo local? ¿No es suficiente ser miembro solamente de un cuerpo universal, del cuerpo de Cristo? Bueno, es importante esa pregunta, me gusta mucho esa pregunta se la hace mucha gente y posiblemente alguien que nos está viendo hoy se está haciendo la misma pregunta. ¿Por qué yo tengo que ser miembro de una iglesia local si ya soy miembro de la iglesia universal, de la iglesia de Cristo? Bueno, hay varias razones y una de las razones está en la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 4, cuando habla de la unidad del Espíritu, la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos, dice, a la estatura de la medida, de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. El apóstol Pablo está enseñando claramente que hay 3 cosas que suceden en la iglesia local. Primeramente, la iglesia local está puesta por Dios en un lugar determinado para hacer una función determinada, para cumplir la gran comisión en esa área. Si uno no es parte de esa iglesia local, uno pierde la oportunidad de ser parte de la gran comisión y de la extensión del reino en el área donde está la iglesia local. Por ejemplo, Pablo escribe a los corintios y dice a los santos en Cristo que están en Corintio, a los santos en Cristo que están en Éfeso. O sea, la iglesia local es parte del instrumento de Dios para cumplir la gran comisión en una región. Y hay 3 cosas que suceden cuando uno es miembro de una iglesia local. Y esto me van a oír decirlo varias veces durante este tiempo,
porque ha sido algo que yo he podido entender de la palabra de Dios en Efesios. La primera cosa que hace falta es conexión. La iglesia local, uno se conecta. Después que viene la conexión, sucede una segunda cosa, que es el cuidado. Cuando uno es parte de la iglesia local, puede recibir el cuidado pastoral, el cuidado de los miembros de la iglesia, que no puede recibirlo de la iglesia universal. Por ejemplo, el apóstol Pablo es parte de la iglesia universal, pero el apóstol Pablo no puede pastorearme a mí hoy cuando yo tengo un problema personal, no puede orar por mí hoy. Tengo muchos amigos en otros países que somos parte de la iglesia universal, pero cuando yo tengo una situación personal, quien está cerca de mí son los miembros del cuerpo que forman parte de mi iglesia local. Entonces, la segunda C, que yo siempre pienso en esto, es cuidado. La necesidad de ser parte de la iglesia local es precisamente el cuidado personal que se experimenta cuando uno es parte de esa familia local. Y la tercera C es crecimiento. Es importante crecer en la fe y crecer en el reino, y solo eso sucede cuando uno es parte de una familia de la iglesia local que se reúne en un lugar para adorar a Dios, para cumplir la gran comisión, pero a la vez para crecer. Entonces hay tres cosas que yo digo que son tres beneficios de ser miembro de una iglesia local. Número uno, conexión. Estás conectado a gente que te ve todo el tiempo, que está a tu lado. Segundo, cuidado. Es importante que alguien cuide de ti en la iglesia local. Cuando estás pasando por un momento difícil, es importante tener gente cerca de ti, no en otro país, no en otra ciudad, no en otro siglo. Es ahora, es aquí. Y tercero, crecimiento. Para mí esos son los tres beneficios de la iglesia local. Y qué interesante, porque alguien pudiese decir de todos estos beneficios, pero no todo el mundo y muchos miembros de nuestras iglesias no tienen el aprecio por lo que significa ser un miembro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué creen ustedes que muchos no le dan la importancia al hecho de ser miembros de la iglesia hoy? Yo creo que pues no le dan la importancia porque no, parte es porque los líderes no le han enseñado la importancia de ser miembro de la iglesia, de ser miembro del cuerpo de Cristo. Y es un problema de discipulado, que no se le está enseñando a la persona que se une a la congregación exactamente las cosas que se exigen de un miembro de la iglesia, o que exige nuestro Señor Jesucristo como miembro de la iglesia. O sea que por un lado es la necesidad de enseñanza. Así es. Pero tú también hablabas de cuando decías de que a veces no hay conciencia de lo que significa ser miembro, o sea que en un sentido hay falta de información. Sí, falta de información y falta de compromiso también de la persona, que solamente quiere venir y escuchar, recibir, y entonces recibe lo que necesita y después se va. Y algunas personas, pues parece que el pastor predica un mensaje muy bueno, que a veces recibe tanta información y tanta comida espiritual que no lo vemos a veces por un mes o 2 meses de nuevo en la congregación. Y pues yo diría que es falta de compromiso también. Vivimos en un tiempo que las cosas las queremos hacer tan rápidas, que asumimos que las personas llegan a conocer todo a través del Espíritu Santo. Y nos olvidamos que nosotros, como líderes, el trabajo de nosotros es enseñar y es equipar a la iglesia. Y no le estamos dando esa importancia, o sea, al discipulado que necesita tener. Y parte del discipulado es enseñar a las personas lo que significa ser un miembro de la congregación local, como decía nuestro hermano Gilberto. ¿Tú crees que hay alguna otra razón por la cual muchas personas no estén dándole la importancia a la membresía? Bueno, siempre pensamos en esto, y cuando hablo con el equipo de trabajo de nuestra iglesia, yo le digo, hay 4 razones por las que la gente no llega a Prestonwood y se queda. Y hay 3 de ellas que nosotros no podemos evitar y no podemos controlar, pero hay una que sí. Yo quisiera hablar de eso en este momento. Por ejemplo, nosotros tenemos visitantes todas las semanas, y hay 4 razones por las que esos visitantes no se quedan y llegan a ser miembros de la iglesia. Número 1, porque viven en otro estado. Entonces, si una persona nos vino a visitar con su familia y se fue, ya no podemos hacer nada por él porque se ha ido a otro lugar.
Número 2, porque pertenece a otra iglesia y está comprometido en otra iglesia, pero vino a una actividad de nuestra iglesia y solamente pasó con nosotros, pasó un buen tiempo, esa persona tiene su congregación. Número 3, porque tal vez no está de acuerdo con la doctrina, contra la manera que hacemos las cosas, también hay otra iglesia para él. Pero número 4, es lo que yo quiero hablar ahora importante, es cuando nosotros como líderes y como iglesia local no hacemos el trabajo necesario para que esa persona entienda, como decía el pastor, discipulado, de la importancia del cuerpo de Cristo, de la iglesia local, y muchas veces la mentalidad de consumo que vivimos en este país afecta que la persona llegue a hacer un compromiso. ¿Qué es lo que sucede? Uno se muda a un nuevo vecindario y encuentra la tienda que más le gusta, vas al mercado que más te gusta, no te gustó este, vas a otro. Y mucha gente va pasando de tienda en tienda, tal vez buscando el mejor precio o la mejor mercancía. Esa misma mentalidad de consumo se ha involucrado o se ha penetrado en la sociedad. Y claro, y en la iglesia, y mucha gente dice, bueno, aquí me gusta cómo tratan al niño, aquí me gusta cómo predican, me gusta la música, y aquí voy a estar. Ahora, somos nosotros los líderes de la iglesia responsables de contactar a esa persona con un ministerio que haga que la persona pueda entender lo que significa la membresía, entender lo que significa ser cristiano y ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces yo creo que hay una parte nuestra, y nosotros no podemos evitar algunas razones, pero hay algunas que sí, como pastores, como líderes, como iglesia local, debemos reflexionar y decir, ¿qué está pasando? Que hay gente que llega y por años no se compromete. Tenemos que provocar eso, crear un proceso y dejar que el Espíritu Santo haga la obra de convencer a la persona de que es importante el cuerpo de Cristo. Yo creo que hay parte de no falta de compromiso, pero también parte de falta de intencionalidad en los líderes, nosotros los pastores de la iglesia y en el ministerio de la iglesia. Hablemos un poco de qué se necesita para ser miembro de la iglesia. Bueno, para ser miembro, primero que nada, uno tiene que reconocer que es pecador y aceptar a Cristo Jesús como un Señor y Salvador. Y entonces, después que la persona se bautiza, entonces viene a ser parte de la iglesia. Si la persona viene de otro estado, de otra ciudad, pues puede unirse a la iglesia a través de una transferencia de membresía. O también si la persona ha sido bautizada en un lugar y quizás viene de otra congregación diferente, pues después de un tiempo de discipulado y entrevista, pues se puede aceptar también como por testimonio. Esas son las tres maneras que yo veo que la persona puede unirse y ser miembro oficial de la iglesia. Claro, la iglesia tiene que aprobar, ¿no?, la membresía de cada persona. En nuestra iglesia, pues nosotros personalmente, cuando una persona quiere unirse a nuestra iglesia, que no haya aceptado a Cristo Jesús con nosotros. Por cierto que pocas personas en nuestra iglesia se unen a nuestra congregación. Casi todos los miembros que nosotros tenemos son personas que hemos alcanzado y que se han bautizado en nuestra congregación. Pero cuando alguien se va a unir por el problema de diferentes doctrinas transferencia de membresía. Sí, transferencia de membresía, pues hay que reunirse con ellos y explicarles cómo se hacen las cosas en nuestra congregación, porque nosotros sabemos que cada iglesia bautista, el gobierno que tiene varía muchas veces. Entonces hay que explicarle cómo es que se hacen las cosas, ¿no?, en nuestra congregación. Y es muy importante que cuando la persona llegue, si viene de otra iglesia, que se expliquen bien estas cosas. Porque muchas veces vienen y te dicen después, no, en nuestra iglesia hacíamos esto. Y a veces crea conflictos. Entonces es mejor que las personas estén informadas y sepan exactamente lo que se espera de cada uno de ellos como miembros de la iglesia. Bueno, yo creo que lo que Rolando contestaba es algo muy interesante para mí escuchar, pero quiero aclarar algo importante en cuanto a la membresía de la iglesia local y a la membresía de la iglesia universal. En el Nuevo Testamento solo se exigía que la persona escuchara el Evangelio, se arrepentía, fuera bautizado y era añadido a la iglesia. Ahora, como miembro de la iglesia local, ¿qué se necesita para ser miembro? Yo creo que cada iglesia, como decía Rolando, tiene su propio procedimiento, tiene su propio estilo, pero es clave, cosas importantes, las mismas del Nuevo Testamento. Si una persona ha recibido a Cristo, si una persona
se ha bautizado, dando testimonio público de su fe y de su arrepentimiento. Yo creo que la iglesia local, y es nuestro estilo, es nuestra filosofía, ya tiene responsabilidad con esa persona de incluirlo en la familia de Dios para que el discipulado, la nutrición, ese cuidado, ese crecimiento del que yo he hablado ocurra. Muchas veces nosotros recibimos solo gente ya que está a un nivel o que es como nosotros, pero estamos privando entonces al nuevo creyente de ser parte del cuidado, de conexión y de crecimiento que solo la iglesia local puede proveer. Esa es mi opinión en cuanto a eso. O sea que... Sí, está muy bien lo que él dice. La persona, el nuevo creyente, ¿verdad? Lo que la Biblia le habla que es un neófito, ¿no? Pues hay que integrarlo inmediatamente. Y como nos enseña el Señor, ¿verdad? Hay tres tipos de creyentes ahí al final de Juan, cuando el Señor nos dice que le dice a Pedro, apacienta mis ovejas. Y en el griego hay tres tipos de ovejas. Está la oveja, la nueva, la nueva criatura, está la que es madura y está la otra, que es la más vieja. Entonces hay que dar un tipo de cuidado a cada una de ellas, a cada uno de los miembros. Y eso es muy importante, que las iglesias pues cuidemos, los pastores cuidemos a cada miembro y tiene que tener un cuidado especial. ¿Cómo ayudamos a una persona que ha aceptado a Cristo, que se ha bautizado? ¿Cómo le ayudamos a tomar el siguiente paso? Bueno, aquí es clave, tú dices el paso de la membresía. Ese es el paso de la membresía, Ajá. porque hay gente hoy, hay iglesias que están bautizando, pero no son miembros de la iglesia. Bueno, en el caso de nosotros, en nuestra congregación, nosotros no bautizamos inmediatamente que la persona acepta a Cristo. Nosotros tenemos una clase de discipulado que le damos. Nosotros le llamamos nuevos creyentes. O sea, ofrecen una clase para nuevos creyentes. Ofrecemos esa clase. Cada persona que acepta a Cristo Jesús como Señor y Salvador, inmediatamente lo enrolamos en esa clase. Y entonces ahí pues parte de una de esas clases es explicarle lo que significa la membresía de la iglesia, lo que es parte de la iglesia. Por ejemplo, no es solamente asistir a la iglesia, sino ser parte de lo que son las juntas de negocios, parte de las diferentes actividades, etcétera. Y tratamos de inmediatamente involucrarlo en algo que hacer en la iglesia, ya sea en una clase de escuela dominical, ya sea con los hombres, con las mujeres, en un grupo pequeño, etcétera. Nosotros acá hacemos algo parecido. Nosotros siempre estamos pensando en el siguiente paso. ¿Cómo ayudamos a la persona al siguiente paso? Bueno, para nosotros el siguiente paso comienza desde que la persona pone un pie en nuestro servicio o en alguna de las actividades de nuestra iglesia. Y nuestra meta es que ese visitante llegue a ser un miembro de la iglesia. Y después de un miembro, bueno, hablaremos en otro momento de ministerio, cómo ayudar a una persona a encontrar su ministerio en la iglesia local. Pero nosotros lo que hacemos es, tenemos información en el boletín. Tenemos un boletín por aquí que lo tenía, quiero mostrarlo. Tenemos un boletín y en este boletín hay una parte del boletín que ya inmediatamente se rasga y se queda así y la persona puede poner su información. Ya tenemos un equipo de personas que va a contactarle, que va a ponerse en contacto con él para hacer algo que llamamos el diagnóstico. ¿Qué es el diagnóstico? Es saber dónde está la persona. ¿Es un creyente? ¿Es un no creyente? Y ahí es el primer paso de nosotros, diagnosticar. Después, cuando la persona le invitamos, ya sabemos quién es, le invitamos a algo que llamamos Bienvenido a Prestonwood, que es una clase de gente que va llegando y ahí enseñamos lo básico de la salvación y una de esas clases precisamente es bautismo y membresía. Cuando la persona toma esa clase y esa persona dice yo entonces quiero hacer esa decisión, después que le bautizamos ya está listo para ser parte de la membresía de la iglesia. Ese es nuestro proceso. Tenemos otras personas que vienen llegando y van a una clase que le llamamos Next Step, en inglés próximo paso en español, y Next Step explica tres cosas importantes de la iglesia: nuestra doctrina, nuestra misión, nuestra visión y nuestro plan de acción. ¿Qué creemos?
qué queremos hacer y cómo lo hacemos. Y cuando una persona dice, yo estoy de acuerdo con eso, yo quiero ser parte de eso y estoy de acuerdo de la manera que lo van a hacer, le damos la oportunidad también de que opte por ser miembro de la iglesia para unirse a la misión. Solo para claridad, Gilberto, y es bueno que cada uno pueda presentar las formas en que lo hacen en su iglesia. En la clase para membresía se hace previo al bautismo o después del bautismo, en el caso No vuestro. importa, porque hay personas que pueden venir ya bautizadas y hay personas que pueden venir recién convertidas. Entonces, la clase está diseñada para que no interesa si usted viene de otra iglesia de años de bautizado o acaba de recibir a Cristo. La clase está diseñada para entender lo básico de la doctrina de la salvación, lo básico del bautismo y la membresía a la iglesia. Y si ya lo sabe todo, gloria a Dios, pero queremos estar seguros que estás en la misma página con nosotros. Amén, amén, eso está muy bueno. Interesante, porque lo que estamos diciendo es que eventualmente, o sea, los requisitos para ser un miembro de la iglesia a través de los siglos se siguen manteniendo igual. Es decir, necesita ser una persona convertida. Así es. Claro. ¿No es cierto? Y una persona que quiera seguir a Cristo en obediente a través del bautismo. Sin embargo, las formas han evolucionado. Pregunto, ¿cómo creen ustedes que ha evolucionado en términos generales las expectativas de la membresía de la iglesia a través de los años? Bueno, puedo decir algo, ¿no? Yo llevo varios años en la vida cristiana y yo recuerdo cómo era al principio, cuando yo traté de hacerme miembro de mi iglesia. Después fui pastor por varios años y recuerdo cómo eran las primeras iglesias que pastoreé. Y ahora puedo ver cómo lo hacemos acá, en este momento que estamos pastoreando. Y yo he notado una evolución, y la evolución ocurre cuando la iglesia local y su liderazgo entiende nuestra misión en el plan de redención. Al principio, casi había que ser una persona perfecta y de un testimonio intachable para llegar a ser miembro de aquel grupo cerrado llamado iglesia, que ellos mismos decidían quién aceptaban como miembro y quién no. Muchas veces la aceptación dependía de la vida de la persona. Si la persona tenía una vida moralmente buena, a lo cual le llamábamos buen testimonio, entonces era aceptado en la élite o en la membresía. Por algún tiempo la iglesia ha entendido que la misión redentora es, vamos a escoger en nuestro seno a aquellas personas que necesitan de nuestra ayuda para poder cambiar su vida. Antes le decíamos, cambia y serás miembro. Ahora le decimos, hazte miembro y con la ayuda de Dios y su cuerpo te ayudamos a cambiar en el proceso de discipulado. Y para mí, la gran evolución es esa, ¿no? Ahora la iglesia ha tomado un poco más, bueno, muchas iglesias, la misión redentora de decir, ok, ya estás comprometido, de verdad, aunque todo no está bien, ven a nuestro seno que juntos vamos a caminar esta jornada. Antes era, bueno, no creo que tiene buen testimonio, no, todavía no. Esa es mi perspectiva de la evolución de la membresía. Bueno, el problema que yo veo en el día de hoy es que no hay un compromiso completo de parte del miembro de la iglesia. Las personas ven la iglesia como un club, ve algo completamente diferente a lo que nos dice la palabra de Dios. El miembro debe ser una persona activa en la iglesia. Debe ser una persona que esté ahí presente, que cuando se llame su nombre, él diga, aquí estoy. Muchas de nuestras iglesias tienen miembros inactivos, listas. En nuestra Convención Bautista del Sur decimos que tenemos 16 millones de miembros y sin embargo en asistencia lo que asiste son la mitad. O sea, que la palabra miembros inactivos existe o no existe dentro del punto de vista de la definición bíblica. Pues de no existe. El miembro tiene que ser una persona activa, que esté presente, que esté involucrada en los servicios de la iglesia, una persona que esté apoyando la congregación con asistencia, en oración y también con su dinero. Es como se entrega el cristiano que es miembro de esa congregación. Si está ausente, si está afuera, esa persona no es miembro de la iglesia. Y el ejemplo que tenemos en la palabra de Dios es que el miembro tiene que ser activo. Por ejemplo, cuando la oreja deja de hacer su trabajo, cuando los ojos dejan de hacer su trabajo, ¿qué sucede?
no escuchamos la obra, la iglesia está ciega. Si somos los pies, si no caminamos, pues la iglesia no puede avanzar. Pero eso es esencialmente lo que es. ¿Ha evolucionado eso? ¿Ha cambiado eso la forma en que la iglesia...? Yo no creo que ha evolucionado. Yo creo que estamos como el cangrejo caminando hacia atrás, en vez de darle el paso adelante. Y es por el compromiso de las personas en el día de hoy, que no ven a la iglesia como es. Sí hay hermanos que sí, que están comprometidos, pero muchas de las personas que asistan a las iglesias, ellos mismos se llaman y he hablado con ellos y simplemente son domingueros. El domingo por la mañana, no asisten el domingo por la noche. En nuestra congregación, la mitad de la asistencia de por la mañana, menos de la mitad asiste por la noche, el domingo por la noche. Entonces tenemos el lunes visitación, tenemos el miércoles discipulado, el viernes tenemos el culto de oración y jóvenes, y podemos ver como la mayor parte de los miembros no tienen el compromiso completo que debemos tener. Sin embargo, el domingo por la mañana es cuando más asistencia, por lo general, tienen todas las iglesias. Y entonces, ¿qué papel tienen entonces los líderes? Porque si estamos hablando de que ser miembro del cuerpo de Cristo es un regalo realmente que Dios nos ha dado, el de ser parte activa, ¿no? Como ustedes mencionaban, ¿qué papel entonces juega el liderazgo en ese proceso de desarrollo espiritual? Yo quisiera interrumpir la intervención para tener como que delinear algo súper importante. Iglesia, líderes que nos están escuchando hoy, estamos hablando de varios puntos de vista. Hay que tener cuidado con creer que la membresía de la iglesia es solo para que la persona produzca y se comprometa. Eso es una parte y eso no lo podemos dejar, eso fue lo primero que dijimos, pero la membresía de la iglesia también es el privilegio, como decía el hermano Luis, de recibir la nutrición, el cuidado, el pasto que en la iglesia se recibe. Una de las cosas de la palabra que me asombra es la mente redentora de Cristo. Cuando Jesús habla de un rebaño y habla de una oveja perdida, porque la oveja se fue del rebaño, no dejó de ser del rebaño. Había una misión del pastor, esa oveja es de este rebaño y hasta que no se encuentre no hay fiesta en el rebaño, ¿no? Muchas veces nosotros queremos la productividad de los miembros, pero no queremos la misión redentora hacia los miembros. Esto significa que podemos tener gente en nuestra membresía inactiva. Esa es una opinión muy personal, 100% sí. ¿Qué vamos a hacer con esos miembros inactivos? ¿Qué está haciendo la comunidad redentora para que ese miembro inactivo tal vez está herido, necesita sanar, tal vez está en una crisis emocional, una crisis espiritual? ¿Qué está haciendo la iglesia para que ese miembro diga, no, esta es tu casa, esta es tu familia, tú eres parte? Cuando Pablo habla de la iglesia, dije que daba 3 ejemplos, edificio, cuerpo, pero también dice familia de Dios. Y cuando un miembro de la familia, vamos a pensar, su hijo, no está saliendo bien en la escuela, no está comportándose como usted espera, ¿qué usted hace? Dice, ya no eres de la familia, o usted ora más por él, trabaja más con él, pone empeño en él, porque usted quiere redimirlo, o sea, rescatarlo. Yo creo que la membresía de la iglesia tiene una misión, pero nosotros como iglesia tenemos que redimir a la gente para que pueda cumplir esa misión. Entonces, hay que tener cuidado con decir un miembro inactivo, bueno, ya no puede ser miembro. Bueno, es miembro, necesitamos trabajar con él, a ver qué está pasando en su vida, para traer sanidad, para traer restauración, para traer a ese miembro otra vez al movimiento. Esa es mi opinión. No, claro que sí. Si el miembro no está asistiendo a la iglesia, pues claro que la iglesia tiene que ir a buscarlo. Es el ejemplo del Señor, que deja las 99 y se va detrás de la oveja perdida. Pero aquí estamos hablando de las listas que tenemos nuestras iglesias bautistas del sur, que hay personas que se han ido para otros estados, que se han mudado, algunos hasta han fallecido y todavía están... ¿Y esos son miembros o no son miembros? Pues, ¿cómo que van a ser miembros? Es el problema que tenemos nosotros. Porque va en contra de la definición que habíamos hablado al inicio, sí, ¿no? O sea, que un miembro es una parte activa. Tiene que ser activo. Bueno, regresemos al punto. Antes de tomar un receso, me gustaría que habláramos acerca de qué podemos hacer entonces para ayudar a nuestra gente a que le dé el valor a la membresía que necesita. Bueno, yo creo personalmente que
El problema que tenemos con la membresía, con los miembros de la iglesia, es que no se le está enseñando correctamente. Esto es parte del discipulado de la iglesia. Cuando nosotros compramos una bicicleta para nuestros hijos o algo parecido, siempre viene con instrucciones. Y entonces leemos esas instrucciones y pues nos damos cuenta qué pieza va en cada lugar. Y entonces por fin armamos la bicicleta para nuestros hijos. A veces pensamos que las personas que aceptan a Cristo y son sellados por el Espíritu Santo y los bautizamos, y que ya es suficiente, que ellos, por la gracia de Dios y por el Espíritu Santo, pues van a recibir todo el conocimiento que ellos necesitan tener para poder ser los miembros activos de la iglesia. Y eso es un gran error. Necesitamos, esto tiene que ser parte del discipulado de la iglesia. Nadie nace sabiendo. Y cuando la Biblia dice que la persona es un neófito, quiere decir que es un recién convertido a esa persona. O sea, que necesitamos enseñar. Necesitamos enseñarle, necesitamos mostrarle la palabra de Dios, enseñarle, buscar los dones que esa persona tiene para ponerlo en el lugar que le corresponde en la iglesia y sea parte del cuerpo. Yo digo que el problema está muchas veces no tanto en las personas, sino en el liderazgo de la congregación. Ya. Yo creo que con la pregunta, como Luis decía, ¿qué recomiendas pues a un pastor para ayudar a resaltar el valor de la membresía? Yo recomendaría 3 cosas. Yo siempre hablo en 3 o 4 puntos porque así mi mente funciona. Número 1, exhiba la membresía de la iglesia. ¿Qué cosa es exhibir la membresía de la iglesia? Número 1, a través de los bautismos. Cuando hace bautismo público, le habla a la gente de la importancia de la membresía. La gente empieza a pensar, yo quiero ese compromiso, yo quiero estar ahí. Número 2, celebre los nuevos miembros. Nosotros tenemos celebraciones de nuevos miembros. Cada vez que tenemos una vez al año todos los nuevos miembros, los reconocemos, los festejamos, los celebramos. La gente dice, esto es importante acá. Y lo otro es esto, use la membresía de la iglesia. Muchas decisiones de la iglesia, muchas cosas que la iglesia va a hacer, traiga a los miembros que sean parte. Es mi privilegio ser parte de esto porque soy miembro. Y por tercer lugar, súper importante, cree un proceso fácil para que la gente pueda llegar a ser miembro. O sea, crear un proceso. A veces la gente quiere, pero no encuentra por dónde ir para lograr ser miembro. Entonces, 3 cosas muy importantes. Número 1, exhiba la membresía de la iglesia. Celébrelo, menciónelo, hable de ella todo el tiempo. Número 2, use la membresía de la iglesia. O sea, tome las personas que son miembros y empiece a usarlo de manera tal que la persona pueda ver, estos hacen esto porque son miembros, yo quiero hacerlo, yo quiero ser miembro. Y número 3, cree un proceso donde la gente pueda encontrar el camino a la membresía de manera fácil. Esa es mi recomendación a cualquier pastor. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por esta primera parte y yo quisiera continuar nuestra discusión en la segunda parte hablando acerca de qué otras formas podemos utilizar para ayudar a nuestra congregación a valorizar el inmenso regalo de la membresía. Vamos a una breve pausa y dentro de pocos minutos regresamos. Espérenos. Cuarto de Guerra es un estudio bíblico basado en escenas de la película del mismo nombre. Este estudio le ayudará a buscar a Dios en oración y obediencia para alcanzar los propósitos de Dios en su vida y en el hogar. Un DVD con escenas de la película enriquecen y fortalecen cada sesión. Para mayor información visite liveway.com/español. Liveway presenta el nuevo estudio bíblico del Dr. Tony Evans, titulado No es demasiado tarde. Este estudio presenta 6 poderosas historias bíblicas de personas que Dios usó a pesar de sus imperfecciones. Aprenda cómo para Dios no es demasiado tarde para usar a aquellos imperfectos que se dejan perfeccionar en Él. Para mayor información visite liveway.com/español. Soy miembro de la iglesia. ¿Y ahora qué? Es el nuevo estudio del Dr. Thom Rainer, presidente de Lifeway.
Este estudio de 6 sesiones le ayudará a entender el gran privilegio que Dios da de ser miembro del cuerpo de Cristo, la Iglesia. Dios le ha puesto en una iglesia local para aprender, servir, crecer y honrarle a Él. Para mayor información visite lifeway.com/español. Mi experiencia con Dios en el hogar es un estudio bíblico para grupos pequeños que ayudará a los creyentes a ser mejores padres. Este estudio está basado en las 7 realidades de mi experiencia con Dios y ayudará a los participantes a aplicar la palabra de Dios en el hogar. Cada semana, los participantes tendrán la oportunidad de aprender lo que Dios espera de cada padre y madre. Para mayor información, visite lifeway.com/español. Lifeway presenta 2 nuevos estudios bíblicos del Dr. James Dobson sobre la formación de hijos. En Atrévete a disciplinar, aprenda la forma correcta de cómo corregir, formar y enseñar respeto a los hijos. El niño de voluntad firme le ayudará a moldear el carácter, comportamiento y corazón de un niño de carácter fuerte. Para más información sobre estos y otros estudios para la familia, visite lifeway.com/español. Saludos hermanos y amigos, en nombre de Lifeway Español quiero invitarle a nuestro próximo seminario en línea Desarrollando Líderes en Misión. Este seminario estaremos hablando acerca de cómo desarrollar, de formar líderes que están en misión con Dios. Hemos a veces complicado mucho el Evangelio y el sábado 24 de octubre a las 10:30 a.m. hora centro, hora Chicago, estaremos transmitiendo este seminario en vivo en donde estaremos hablando acerca de este fascinante tema. Quiero invitarle a que usted se una a nosotros en vivo el próximo sábado 24 de octubre a las 10:30 a.m. Le esperamos. Iglesia para Niños ofrece todo lo necesario para tener un culto dinámico, lleno de diversión y enseñanzas bíblicas que moldearán la vida de los niños. Cada uno de los 4 volúmenes viene en un CD-ROOM que contiene hojas de actividades, planes de enseñanzas y ayudas visuales en formato PDF y RTF, fáciles de abrir, imprimir y adaptar a sus necesidades. Para mayor información visite lifeway.com. Este verano, Lifeway le invita a su escuela bíblica de vacaciones titulada Viaje a lo Inexplorado. Invite a los niños de su iglesia y comunidad a que se dejen guiar por Dios y vayan a lugares desconocidos por nosotros, pero conocidos por Él. La escuela bíblica de vacaciones es una actividad evangelística que le brindará oportunidades para cultivar y establecer relaciones con los niños y sus familias. El enfoque de la EBB es que los niños conozcan a Dios por medio de la Biblia. Los niños se sentirán fascinados al viajar por lugares inexplorados y se divertirán muchísimo con las actividades creativas y educativas. Adquiera Viaje a lo Inexplorado visitando lifeway.com/EBB o llamando al 1-800-257-7744. Cuéntele a los niños la gran historia de Dios con este libro innovador e interactivo de historias bíblicas. La gran historia interactiva, libro de historias bíblicas. Incluye 145 historias con ilustraciones originales, a todo color. Una aplicación gratuita de realidad aumentada que hace que la ilustración y la historia cobren vida, tanto en lo visual, en 3D, como en lo auditivo. Para mayor información visite lifeway.com.
La Biblia de Estudio Arcoíris le ofrece todo lo necesario para aprender más de la palabra de Dios. Esta Biblia está codificada en 12 colores que representan diferentes temas bíblicos tales como Dios, discipulado, amor, familia y profecía, entre otros. Además, esta Biblia cuenta con el plan de salvación, una armonía de los evangelios y las palabras de la Trinidad subrayadas para darles mayor énfasis y mucho más. Para mayor información visite lifeway.com/Biblias. La Biblia del Pescador, disponible en versión Reina Valera 1960 y Nueva Traducción Viviente, es una herramienta de triple uso: evangelismo, discipulado y ministerio. Incluye un índice de 30 páginas enfocados en evangelismo, consejería, doctrina cristiana, apologética, iglesia y devoción. La Biblia también incluye un glosario llamado Mar Adentro, con definiciones breves y prácticas de terminología bíblica. Para mayor información visite lifeway.com/Biblias. Word Search Español es una herramienta poderosa de estudio bíblico que contiene todo lo que un predicador o maestro de la palabra necesita para estudiar y preparar su lección o mensaje. Este software, en CD-ROM o versión digital, le ofrece referencias cruzadas con varias versiones de las Sagradas Escrituras y materiales de consulta. Es fácil de usar, rápida y flexible. Para mayor información visite lifeway.com/español. Bienvenido a esta segunda parte de nuestro seminario Definiendo la Membresía de la Iglesia. Y en la primera parte hablamos acerca de lo que significa ser un miembro. Y en esta segunda parte hablemos un poco acerca de cómo desarrollar estos grupos para nuevos creyentes y para las personas que están interesadas en ser miembros de la iglesia. ¿Con qué frecuencia deben hacerse estas clases y quiénes deben ser las participantes en estas clases? Muy bien. Bueno, en nuestra congregación, nosotros todo el tiempo tenemos estas clases, porque en mi caso yo tengo personas que están entrenadas en hacer esto. Entonces, cuando una persona viene y acepta a Cristo Jesús como Señor y Salvador, o viene y se une a la iglesia, por ejemplo, nosotros queremos estar seguros que esa persona pues está donde nosotros estamos. Y en la manera en que nosotros lo explicamos es que así como cuando usted va a la escuela, empieza por el primer grado, segundo grado, etcétera. Entonces, en nuestra iglesia, para la persona unirse y poder crecer, pues necesitamos estar todos en la misma página, en las cosas que creemos. Y entonces no asumimos que la persona sabe y entiende las verdades básicas de la Biblia. Y por ahí empezamos. Y entonces, ¿cuántas veces hay que hacerlo? Pues hay que hacerlo las veces que tengamos las personas disponibles para hacerlo. Y en una iglesia saludable, pues esto tiene que continuar todo el tiempo. Bueno, nosotros igual, muy parecido al pastor Rolando, tenemos un proceso constante que no se detiene. Tenemos esta clase que llamamos Bienvenido a Prestonwood, y en esta clase invitamos a todas las personas que están llegando a la iglesia, ya sea nuevo creyente, ya sea creyente, ya sea un pastor, misionero que viene a vivir a nuestra ciudad. A todos los invitamos a Bienvenido a Prestonwood, donde definimos lo básico de nuestra doctrina, lo básico de nuestra membresía. Entonces nuestra clase es constante, nuestro grupo es constante. Son clases modulares, quiere decir que si usted entra a la clase 5, usted termina el ciclo en la clase 5, no necesariamente tiene que esperar que volvamos a empezar por la clase 1. Y así lo hacemos, es un proceso constante que se mantiene en la iglesia todo el tiempo. Está muy bien eso, me gusta lo que están haciendo ahí en Prestonwood. Interesante. ¿Cómo hacemos para ayudar a las personas? Hay gente que se afilia a una iglesia o que es miembro de una iglesia y puede haber el riesgo de que esta persona piense que porque es miembro de la iglesia quiere decir que la iglesia se debe a mí. En otras palabras, ¿cómo ayudamos a las personas a entender que la iglesia no se trata de nuestras preferencias o de nuestros deseos personales, sino más bien de los deseos de Dios? Bueno, eso es importante, interesantísimo. Hace poco estaba escuchando a alguien que admiro mucho con la iglesia que tiene,
Y él decía eso mismo, cómo enseñar a la gente a entender que la iglesia no se trata de nosotros, sino se trata de más que nosotros. Y simplemente yo creo que hay que enseñarlo del púlpito, hay que enseñar lo que hizo Cristo. Por ejemplo, me gusta mucho el pasaje que dice, y recorría Jesús todas las aldeas y ciudades, enseñando, predicando y sanando toda dolencia. Y después le dijo a sus discípulos, miren, la mies es mucha y los obreros son pocos, necesitamos obreros. Hay una cosa interesante, cuando nosotros solo vivimos para nosotros, es la mente egoísta. Si enseñamos a nuestros miembros a mirar a su alrededor y a saber que no venimos al servicio solamente a traer adoración a Dios y a recibir una palabra, sino a mirar a nuestro alrededor y ver con quién yo me conecto, qué puedo hacer por otro, la dinámica de la membresía de la iglesia, la dinámica de la salud de la iglesia cambia completamente. Yo creo que completamente. Creo que es misión de nosotros los pastores, los líderes, enseñar eso y ayudar a la gente a salir de esa concha de egoísmo y pensar en los que están alrededor. Es misión del liderazgo. Sí, hace algunos años el presidente Kennedy dijo algo, ¿no?, interesante. Cuando estaba tratando de salir para la presidencia, él le dijo a las personas, él dijo, lo dijo, a ver, lo voy a traducir al español, él dijo, no pidas lo que el país puede hacer por ti, sino pregunta, ¿qué puedo hacer yo por el país? Yes. Interesante. Y entonces el problema que tenemos es que muchas personas, cuando piensan en la membresía, están pensando, ¿qué es lo que la iglesia puede hacer por mí? Yeah. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿qué puede hacer por mis hijos? ¿Qué pueden hacer por mis padres? Es todo para mí, ¿qué facilidades tiene? Etcétera. Y no piensan que el trabajo de nosotros debe de ser, nuestro pensamiento debe ser, ¿qué puedo hacer yo por la iglesia de Cristo? Porque Cristo ama a la iglesia. Y nosotros somos la esposa de Cristo como parte de la iglesia. Entonces nuestro trabajo es de servir. El Señor dijo, yo he venido a servir, no a ser servido. Entonces el gran problema que tenemos y el reto que tenemos nosotros es enseñarle esto a la congregación. Que la Biblia nos enseña que todos somos ministros. Y si somos ministros, quiere decir que somos siervos, que estamos para servir y no para que nos sirvan a nosotros. Y es un reto muy grande para los pastores. O sea, desarrollar una membresía sana. La pregunta entonces es, ¿cómo desarrollamos entonces una membresía sana con esa perspectiva de que no se trata de mí, se trata de la agenda de Dios? Amén. Bueno, pienso en cómo eliminar la primera cosa que estamos viviendo, no sé en otros países, porque ahora estamos acá. Una de las mentalidades que más está afectando a la iglesia local es la mentalidad de consumismo. Y eso no lo vamos a poder cambiar y eso no vamos a poder evitar. Esa es la sociedad en que vivimos y ninguna iglesia es inmune a la sociedad en que vive, porque la gente que viene a la iglesia precisamente son la gente que forma la sociedad. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ayudar a eliminar ese egocentrismo y enfocar a la gente en no caer en ese peligro de consumismo, sino en tener una mente del evangelio, una mente de servicio? Bueno, es parte otra vez de nosotros los pastores, cómo enseñamos, cómo disciplinamos y, muy, muy importante, cómo modelamos. Por ejemplo, tenemos una familia en la iglesia que está en el hospital hace una semana con su hijo enfermo. Yo puedo enviar a toda la iglesia y vaya, todo el mundo va a estar ahí. Y yo voy a estar diciendo a la gente, hagan esto. Pero hay un impacto cuando yo llamo a un par de diáconos o a un par de personas de la iglesia y les digo, voy a ir al hospital, quiero que vayas conmigo. Entonces yo estoy no solamente predicando un mensaje, sino lo estoy modelando. Y muchas veces la iglesia se parece mucho al pastor, ¿sabes? Nosotros como líderes tenemos que modelar lo que queremos ver en los miembros. Y cuando tenemos liderazgo alrededor de nosotros, modelarle a esos líderes para que esos líderes modelen a otros, yo creo que es el remedio. Jesucristo le dijo a sus discípulos, yo soy el mayor y yo estoy dando un ejemplo de servicio. Jesús habló mucho de servicio, pero lo modeló. Entonces yo creo que nosotros los líderes, los pastores, tenemos que modelar y contaminar a otros con este espíritu de servicio. Y no se trata de nosotros, se trata de otros. Y eso va a ayudar mucho a que la iglesia tenga un patrón saludable. Sí, así es.
La mejor manera que nosotros aprendemos es por el ejemplo. La gente escucha, pero cuando lo ve, hace un impacto en la vida de ellos. Entonces no podemos predicar una cosa que no estamos haciendo. Y pues si alguien tiene que modelar lo que debe ser miembro de la iglesia es el pastor. Y hay que hacerlo hasta en las juntas de negocios. Que yo sé que, verdad, no sé cómo hace el hermano Gilberto, es bien difícil algunas juntas de negocios en las iglesias, pero en cada momento tenemos que modelar. Y recordarnos también que somos seres humanos, que no somos perfectos y cometemos errores, pero sí podemos pedir perdón y sí podemos perdonar. Y tenemos un Señor que nos restaura, ¿verdad? Y la iglesia también tiene que practicar la restauración. Eso es muy importante. Y levantar a los hermanos cuando se caen. Hay algunas excusas que algunas personas ponen por las cuales no se unen a la iglesia local. ¿Por qué algunas personas no se unen? Bueno, hay personas que, ¿verdad? A veces a los pastores nos llegan comentarios, ¿no? y hay personas que no se unen a veces simplemente primero que nada, porque no quieren hacer un compromiso. De la misma manera que hay personas que no se registran para votar aquí en Estados Unidos, que son ciudadanos americanos, porque saben que si se registran para votar, tienen que entonces servir en un jurado, en donde viven. Y entonces dicen, no, yo si me registro para votar, entonces voy a tener que perder 1 o 2 semanas en un jurado. O sea, las responsabilidades. Y entonces no quieren... Con las responsabilidades que tienen que asumir. Así es, entonces no quiere asumir esa responsabilidad. Y es lo mismo, vienen a la iglesia, son oyentes, pero no dan ese paso de compromiso, porque sabe que si se comprometen como miembros de la iglesia, pues hay ciertas exigencias que vienen. Y entonces ese es el problema que tenemos. Tenemos un grupo y hay personas que desgraciadamente se pasan de iglesia en iglesia viendo qué pueden recibir de cada una de las iglesias y nunca dan ese paso de ser fiel y ser miembros de una congregación y dar todas sus fuerzas ahí. Yo creo lo mismo que el pastor Rolando. Hay una situación de compromiso. Estamos viviendo en una sociedad que no quiere compromiso. La gente quiere vivir juntos, no estar casado. La gente quiere algo que no sea por contrato y cosas así. Y eso también afecta a la iglesia. Entonces, la falta de compromiso es uno. La otra cosa es desconocimiento. Muchas personas no entienden realmente qué significa y cuáles son los beneficios y cuáles son las bendiciones y cuáles son los privilegios. Entonces, por falta de desconocimiento, hay un pequeño grupo tal vez que tampoco es miembro de la iglesia por falta de conocimiento. Y la otra es, tal vez la iglesia Rolando, nuestra iglesia, me preocupa iglesias que no tienen un proceso claro y definido para que la gente llegue a su membresía. Entonces, ya queda en cada pastor, en cada líder examinar cuál es la situación mía. ¿Qué por ciento de la gente que no está comprometida es porque de verdad no quiere compromiso? ¿Qué por ciento es por falta de desconocimiento? ¿Y qué por ciento es porque nosotros como iglesia no proveemos ese camino a la membresía? Entonces, cada cual debe evaluar lo suyo, pero yo creo que Rolando fue muy claro. La falta de compromiso es uno de los factores más altos. Y hay que orar por estas personas, ¿verdad? Y amarles, porque es lo que tenemos que hacer. El trabajo de un cuerpo es un trabajo en cooperación, en donde se trata de servir como miembro en pro de la unión del cuerpo. ¿Cómo evitamos o cómo ayudamos a las personas que son miembros de la iglesia a no actuar en contra de esa unión? Eso viene, yo tengo algo aquí muy interesante que aprendí hace un tiempo, lo he vivido, lo estoy practicando y nos ha dado muchos resultados en nuestros años de pastores. La manera de ayudar a que un miembro no se convierta en un miembro de una influencia negativa, eso se evita casi siempre al principio, ¿no? Donde cuando le estamos dando las primeras clases, cuando le estamos explicando. Yo creo que hay 4 cosas que unen a la gente. Unen a una familia, unen a una iglesia, y cuando una persona está conectada y unida, ya la división va quedando en un segundo plano. Entonces, para mí, tiene que ver con, debemos estar claros de cuál es nuestra misión, a dónde es que vamos. Eso es súper importante. A veces la gente
está en desacuerdo con la misión y en desacuerdo con lo que hacemos y empieza a protestar por todo, eso va a hacer daño. Entonces, antes de que la persona sea miembro, debe saber cuál es nuestra misión. Número 2, cuál es nuestra visión, o sea, cuán lejos queremos llegar cumpliendo nuestra misión. Esa es parte de la visión. ¿Qué es lo que va a hacer Prestonwood en la ciudad de Dallas? Y eso es importante. Tú quieres ser parte de esta iglesia que tiene esta misión y que tiene esta visión. Tercero, muy importante, ¿cuál es nuestra estrategia o plan de acción? Hay gente que viene de otra iglesia y dice, en mi iglesia lo hacíamos así. Bueno, pues ¿sabes qué? Creo que hiciste mal en irte de tu iglesia. Porque aquí hemos decidido que lo vamos a hacer así. No quiere decir que no vamos a cambiar cosas. Quiere decir que, sí, en serio, Dios nos ha llamado, nos ha dicho de cómo quiere que lo hagamos. Y eso nos une. Entonces, todo el que se une, que dice, yo estoy de acuerdo para dónde vamos y estoy de acuerdo cómo vamos. Y por último, nuestra creencia, nuestra doctrina. La doctrina une. Cuando una iglesia cuando un pastor, una iglesia puede poner esas 4 cosas, ingredientes juntos, está eliminando la división. Que hay gente que no le va a gustar, se va a ir, pero ¿sabe cómo se va a ir? Solo. ¿Por qué? Porque el resto dice, no, nosotros estamos conectados con una misión, con una visión, con una estrategia y con un sistema de creencia. Eso nos ha traído mucha salud. ¿Se han ido gente? Claro, pero no se pueden llevar gente. Y ahí es donde está el espíritu de división. Cuando una persona empieza a estar inconforme, puede comentar, puede decir, y hay otros que le dicen, oye, pero nosotros tenemos una visión clara. Nosotros sabemos por dónde vamos y nosotros sabemos cómo queremos ir. Y esto es lo que creemos. Entonces, la división se puede eliminar cuando se define eso desde el comienzo. Esa es mi experiencia, nos ha dado muchos resultados y se lo recomiendo a cualquiera que lo piense bien y piensen en eso. Amén. Es imposible cuando hay tantos miembros en una iglesia que todos piensen de la misma manera. Uniformidad. Uniformidad, que tengan los mismos gustos. Por ejemplo, yo tengo 5 hijos, 3 varones y 2 hembras. Y los 3 varones son diferentes, las 2 hembras son diferentes. Tienen diferentes gustos, hay cosas que les molestan, a otros no les molestan, etc. Entonces, tenemos los mismos problemas en la iglesia, ¿verdad? Y hay personas que les gustan cierto tipo de música, hay personas que no, etc. Y es interesante que a veces esas cosas, ¿verdad?, son las que traen más discusión en las congregaciones, no la doctrina. Es interesante, a veces, que es lo más importante la doctrina, pero la música le cambia el toque de una canción a una persona y pues ahí hay problemas. Yo diría, hermanos, que estoy de acuerdo con lo que dice nuestro hermano Gilberto, y también añadiría que necesitamos acercarnos, ¿verdad?, a lo que dice el capítulo 12 de 1 de Corintios, el capítulo 13 y el capítulo 14. Y cuando los hermanos de la iglesia aprendan a vivir en amor y darse cuenta, ¿verdad?, que el miembro necesita practicar el amor. ¿Y el amor con quiénes? Con sus hermanos en Cristo. Y darse cuenta que a veces cuando perdemos, ganamos. Es una de las cosas que enseñamos en nuestra congregación a los matrimonios, ¿verdad? Que a veces es mejor perder una batalla para ganar la guerra. Y entonces a veces necesitamos ceder y hay ciertas cosas que como miembros, mientras que no estén fuera, ¿verdad?, de la doctrina del Señor y fuera de la palabra del Señor, pero sí está fuera de mi gusto, tenemos que dar un paso atrás ¿verdad?, y ayudar ¿cómo se dice?, a ser bendición, ¿verdad?, para el bien de la iglesia. Y ni siquiera atacar a esos miembros, porque el problema a veces no es simplemente división, que la gente se vaya, es que a veces tienen un conflicto dentro de los hermanos, ¿sí? Y yo me acuerdo que cuando yo solamente tengo un hermano, y cuando teníamos un conflicto, mi hermano y yo, mi mamá venía y arreglaba las cosas entre nosotros. Y se acababa el conflicto. Y después nos decía, ok, ahora quiero que se abracen y se den un beso. Y entonces, ¿verdad?, tiene que haber alguien en la congregación, muchas veces el pastor, otras veces puede ser un diácono o una persona bien allegada a esos 2 miembros. Y
y que juegue el papel, que juegue de el papel conciliador. de conciliador. De reconciliador, ¿ya? Y entonces, ¿verdad? Es lo que necesitamos. Alguien pudiese mirar el espectro de la iglesia de hoy y decir, wow, qué cantidad de espectadores tenemos. ¿Cómo ayudamos a estos espectadores a realmente asumir su rol de miembros, de activos? Sí, una de las cosas que en nuestra congregación, ¿verdad? Es que yo quisiera, lo ideal para mí sería tener el 100% de los hermanos en la escuela dominical. En nuestra iglesia, el 50% de los miembros, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero sé que los 50% asiste, de la asistencia del culto de la mañana, asiste a la escuela dominical. Entonces, tenemos 300 y pico personas que vienen a la escuela dominical y el doble de esas personas están presentes en el servicio. Entonces, vienen nada más que a escuchar el mensaje. No están involucrados en el estudio de la palabra. Cuando hacemos un llamado al evangelismo, por ejemplo, los lunes que salimos a visitar, ese grupo de personas baja a 25, 30, a veces a 10, a veces a 15. Y la idea es que si una persona llega el domingo a la iglesia, el lunes estamos en su casa ministrándole. Entonces, es un reto, ¿verdad? El llevar a las personas de ser espectadores. Tenemos que retarlos a darse cuenta que nosotros no estamos viendo el partido de fútbol, nosotros no estamos viendo el mundial de fútbol o la serie mundial, nosotros estamos en el juego, estamos jugando, ¿verdad? Claro. Yo creo que Pastor es súper claro en eso. Debemos de crear oportunidad de ministerio. Hay que definir entre ministerio, hay que definir ministerio otra vez. Número uno, después que una persona es miembro, lo que debemos hacer todos es ayudar a esa persona a descubrir cuáles son sus dones. Amén. Porque si la persona no descubre sus dones, ¿cómo va a servir en el ministerio? Lo otro es redefinir qué es ministerio. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas creen que el ministerio es algo que uno hace el domingo, como cantar, o recoger la ofrenda, o ser un mujer y ser un saludador. Quiere decir que si yo no estoy en una posición el domingo, yo empiezo a entrar en la pasividad. Y eso no es ministerio. Ministerio es todo lo que hacemos por la gente en toda la semana. Amén. Entonces, tratar de mover a la iglesia, entender que ministerio no es la plataforma, no es el púlpito, no es la ofrenda, es todo lo que podemos hacer por alguien. Alguien decía, el ministerio ocurre cuando los recursos de Dios suplen la necesidad humana a través de instrumentos de amor. Si nosotros podemos convertir a la iglesia, a los miembros de la iglesia, en ministros, Amén. las 24 horas los 7 días de la semana, 8 horas, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que están, ellos van a entender que ya no son unos miembros pasivos, sino son miembros activos. Son esa gente que después gana un alma y él mismo se responsabiliza de discipularla. El que está discipulando a una persona tiene un ministerio. Entonces ya no es un miembro pasivo, es un miembro activo. Ahora tenemos que redefinir, yo creo, muchas veces qué es ministerio, porque muchas veces el ministerio se ha circunscrito, o sea, se ha dejado a ciertas cosas que pasan en la actividad del domingo, en la actividad del jueves. ¿Entienden esto? Quiero que aclaremos eso, que ayudemos a los miembros. Hermanos, tú tienes un ministerio. Claro. Cuando tú empiezas a orar por tu vecino que no es creyente, ya tú estás en el ministerio. Cuando tú empiezas a orar por los que van a salir el lunes, como decía el pastor Rolando, evangelizar, ya tú tienes un ministerio. Tal vez te da temor ahora presentar el evangelio, pero vienes y ponte en la iglesia ahora mientras se está presentando el evangelio. Y yo creo que el ministerio es eso, todo lo que hacemos para que los recursos de Dios cubran la necesidad humana donde quiera. Si enseñamos eso a la iglesia, vamos a tener mucha gente. Nuestra iglesia, la gente está trayendo gente constantemente, y cuando la gente viene con sus amigos y el amigo toma una decisión,
esa persona sigue su ministerio con él. Ahora va a enseñarle las verdades básicas. Tiene ministerio. No canta en la iglesia, no recoge la ofrenda, pero tiene ministerio. Amén. Interesante, porque algunos pudiesen decir, no, mira, la iglesia, ese es un grupo cerrado, ese es un grupo de gente que son hipócritas o simplemente dicen que eso es un negocio. Sí. ¿Cómo podemos evitar ese tipo de críticas destructivas dentro del cuerpo de Cristo? Bueno, siempre van a hablar más de nosotros, ¿ok? Sí, eso es verdad. Claro, eso no lo vamos a poder evitar. Eso, cuando no lo haga la gente, lo va a hacer alguien lo va a hacer, porque la Biblia lo dice, el Señor lo enseñó, bienaventurados van a ser cuando hablen toda clase mal de vosotros mintiendo, ¿ok? Ahora, lo interesante es que nosotros tenemos que hacer que eso siempre sea mentira. O sea, nosotros no podemos evitar que la gente lo diga, nosotros podemos hacer que sea verdad o mentira. ¿Y cómo nosotros podemos evitar eso? ¿Cómo nosotros podemos hacer que la iglesia, la gente puede decir, bueno, hay gente que dice eso, pero yo experimenté otra cosa? Creo que la palabra se llama encarnación. Cuando la iglesia encarna a Cristo, cuando la iglesia sirve, cuando la iglesia ama al pecador, ama al perdido, ama al hermano, cuando la iglesia empieza a encarnar a Cristo, es imposible que alguien diga, esto no sirve, porque alguien va a decirle, no, tú te equivocaste, porque cuando yo tuve mi problema, lo primero que estaban en el hospital fue la iglesia. Cuando yo no pude pagar la renta, los primeros que vinieron fue la iglesia. Entonces, nosotros no tenemos que defendernos, nosotros tenemos que encarnar a Cristo. Y ese es mi gran consejo. Queremos que la gente no diga, bueno, no lo vamos a poder evitar. Debemos encarnar a Cristo. Cuando la iglesia es una comunidad de gente en servicio y en misión, pueden decir lo que quieran, pero siempre va a haber una voz que va a decir, no, te equivocaste, no es así, porque a mí la iglesia me ha ayudado mucho. Ese es mi consejo, esa es mi opinión. Encarnemos a Cristo, iglesia. Amén, amén. Estoy de acuerdo con el hermano. También es importante, por ejemplo, hay personas que no tienen información. Cuando un miembro de la iglesia empieza a decir esas cosas es porque no está informado. Quizás no ha asistido a la junta de negocios, quizás no se le da un informe de qué se hace con el dinero, todas esas cosas. Y a veces somos culpables, ¿no? de no dar toda la información adecuada. Y también es porque algunos de ellos que hablan así no se toman el tiempo para asistir a esas reuniones que son claves. Pero cuando la gente está informada y conoce, como dice el hermano, el ministerio de la iglesia y lo que se está haciendo, ¿verdad? Pues se da cuenta y entonces cambia completamente su opinión. Y esa misma persona informada puede callar a otro que no está informado. Ese informado le dice a otro, no, tú no sabes lo que estás hablando, porque yo estoy en la junta de negocios, porque yo sé lo que se hace, además porque a mí me hicieron esto y esto. Entonces, ese mismo informado puede ayudar a que eso no pase. Así es, así es. Muy bien, wow, esto es interesantísimo y de verdad que agradezco muchísimo la contribución que ustedes hacen a través de este medio en cuanto a este tema de la membresía. Ya para finalizar, ¿qué recomendación le darían ustedes a un pastor de una iglesia para desarrollar una mentalidad bíblica en cuanto a lo que es ser un miembro del cuerpo de Cristo? Pues yo personalmente le recomendaría que estudiara este libro que este hermano ha sacado ahora que soy miembro. La verdad que él tiene muchas ideas increíbles ahí. Lo he estado estudiando y es más que lo vamos a incorporar. Estoy pensando en incorporarlo en una clase y posiblemente sacar varios mensajes, ¿verdad? Me gusta la idea que él sacó cuando él combina el libro de 1 Corintios 12, capítulo 12, 13 y 14 y cómo debemos de amar a la iglesia. Interesante la manera en que él explica cómo eliminar los chismes. O sea fue bien refrescante para mí estudiar
y el libro. Y también despertó otras cosas en mí, ¿no? De buscar todavía más y para hacer una serie de mensajes sobre esto. Y la verdad que yo se lo recomiendo a los hermanos que están escuchando y hacerlo parte del currículo, ¿no? De enseñanza de nuestra iglesia. Gracias por eso, nos honras con eso. Bueno, mi recomendación para los que, bueno, ojalá que todos podamos tener el libro, ya lo tengo, gracias a Dios. Pero quiero recomendar algo a los líderes y pastores que tal vez nos están viendo en otras partes del mundo y que no tienen la posibilidad de acceder al libro. Lo que quiero recomendar es esto. Número uno, que volvamos al Nuevo Testamento y empecemos a entender qué significaba la membresía. Eso es número uno. Tenemos que hacer una línea, dividir lo que se llama principios y formas. Los principios bíblicos van a ser transculturales, quiere decir, son aplicables a todos los tiempos, a todas las culturas, a todo el mundo. Amén. Ahora, las formas deben cambiar según la cultura, sin perder el principio. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Bueno, tal vez cuando usted comenzó en la iglesia, la manera de llegar a la membresía estaba marcada por cierta forma de la cultura. Pero yo quiero que revisemos los principios bíblicos. Mi consejo para cada líder, para cada pastor, acerca de cómo desarrollar una mentalidad bíblica acerca de la membresía es: regresemos al Nuevo Testamento, encontremos qué se exigía a la gente del Nuevo Testamento para ser miembro y encontremos de ambas partes cuál es la responsabilidad de un miembro, pero también cuál es la responsabilidad de la iglesia con el miembro, porque a veces estamos muy enfocados en qué el miembro tiene que hacer para la iglesia y perdemos de vista lo que la iglesia tiene que hacer para el nuevo miembro. Entonces, ese sería lo mío. Busquemos principios del Nuevo Testamento y miremos la membresía en dos direcciones. ¿Cuál es la responsabilidad del miembro con la iglesia? Pero ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia con el miembro? Y siempre miremos si la iglesia está cumpliendo esa responsabilidad, sí o no. Ese es mi deseo, que podamos establecer bíblicamente la pauta a través de la iglesia del Nuevo Testamento. Y nada, por la misericordia y la gracia de Dios, en oración, que el Señor nos use a todos para un día escuchar la voz del Señor diciendo: ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Amén, amén. Rolando, Gilberto, gracias por vuestra participación y por vuestro ministerio. A usted, gracias por sintonizarnos a través de la internet, y le invitamos a que pueda visitar nuestra página de capacitación en lifeway.com/capacitación, en donde podrá también ver otros seminarios en línea que hemos hecho especialmente para usted como líder de la iglesia. Una vez más, gracias por su tiempo. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, y que el Señor le bendiga. Hasta entonces, nos vemos en la próxima oportunidad.